Buenos días, hermanos, amigos. Vamos a compartir hoy, en el día de hoy, un mensaje de una porción de la palabra. Está en la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo le escribe esta segunda carta a los Corintios y en el capítulo 10 de esta segunda carta vamos a leer los versículos del 3 al 5, solamente estos tres versículos. Y dice así la palabra, versículo 3 del capítulo 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta acá la palabra. Así que vamos a prestar atención. Tratemos de prestar atención porque este es un mensaje de Dios. Y Dios quiere hablarnos, pero más que hablarnos, Él quiere trabajar. Él quiere trabajar en nuestra mente, Él quiere trabajar en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que permitir que Él lo haga. Así que tratemos de prestar atención. ¿De qué nos habla este pasaje? Específicamente. Si hemos prestado atención a esta lectura, a estos tres versículos, tenemos que entender de que nos habla muy claramente de algo. Y el tema es así, cuando uno lee la palabra, tiene que prestar mucha atención. Esto es si cree que la Biblia es la palabra de Dios. Si no, no tiene ni siquiera sentido que la lea. Si uno piensa que la Biblia no es la palabra de Dios, no tiene sentido que la lea. Entonces, entendiendo que es la palabra de Dios, tenemos que tratar de prestar atención para poder entender qué es lo que Dios me quiere decir a través del pasaje que voy a leer. Entonces, vemos que este pasaje, estos tres versículos, nos hablan muy claramente de una guerra. Si ustedes se fijan, nos habla de milicia en el versículo 4, ¿no? En el versículo 3 nos dice que no militamos. En el versículo 4 nos habla de las armas de nuestra milicia, de fortalezas. Entonces nos está hablando de una guerra, muy sencillamente. Ahora bien, esta es una guerra espiritual en la que todo el cristiano está involucrado. Esta es una guerra espiritual en la que todo cristiano está involucrado. A ver, cuando digo cristiano me refiero a la palabra cristiano. Cuando digo cristiano no digo a cualquier persona que viene a la iglesia, a cualquier persona que cante algún coro, alguna alabanza en la iglesia, no me refiero a eso. Sino que simplemente la palabra cristiano tiene un significado y es seguidor de Cristo. ¿Entienden que no es lo mismo venir a la iglesia solamente o cantar que ser un seguidor de Cristo? Hay mucha diferencia. Entonces, esta guerra espiritual es la en que todo cristiano está involucrado. Y esta guerra, esta batalla, no es para ganarla la guerra. Tampoco es para mantener la salvación. No, tampoco. Es una guerra específicamente para libertar a los cautivos. No es para ganarla porque el Señor la peleó y la ganó por nosotros.
De otra manera nunca lo hubiésemos podido ganar. No es para mantenerla, porque lo que él hizo lo hizo una sola vez y para siempre, eternamente. Entonces tampoco es para mantenerla, sino que es una guerra en la que estamos involucrados, ¿no es cierto? Para libertar a los cautivos de las garras de Satanás, nada más ni nada menos que de las garras de Satanás. Nuestro enemigo, que es Satanás, enemigo de los cristianos. Después vamos a ver específicamente por qué. Él utiliza varias armas en contra nuestro, armas como, no sé, como la mentira, como lo que miramos, lo que escuchamos, lo que pensamos, a lo que le prestamos el oído muchas veces, y son cosas que para nosotros decimos, sí, son cosas normales. Bueno, pero esas son armas que utiliza. ¿Para qué? Para empezar a meter cosas acá adentro y empezar a trabajar desde ahí. ¿Cómo es esto? Bueno, fíjense, prestemos atención. Tenemos que empezar esta guerra de esta manera. A ver, cuando uno trata de empezar una guerra, es porque está preparado, es porque está en una posición en la que sabe que puede hacer frente al adversario, ¿no es cierto? Es la única manera. Si uno no estaría preparado, no se enfrentaría, porque sabría que perdería. Entonces, tenemos que empezar esta guerra de esta manera. Porque Dios quiere que haya absoluta seguridad, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, que le pertenecemos a Él. Esa es la primera posición nuestra para poder enfrentar esta guerra, que le pertenecemos a Él. Él quiere que nosotros estemos totalmente seguros de que somos de Cristo, de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y que con Él, por haber creído en Él, tenemos vida eterna. Y eso no lo puede cambiar nada ni nadie, porque eso lo dijo Dios. Y no hay nadie mayor como para poder cambiarlo. No hay ni va a haber, ni hubo jamás. Entonces, con esa seguridad nos tenemos que enfrentar a esta guerra. Nuestro enemigo, digo, tratemos de entender, nuestro enemigo. Y uno dice, pero ¿cómo enemigo? Claro, y cómo no, ¿no es cierto? Si estamos en una guerra nunca se pelea con una sola parte. Siempre tiene que haber un enemigo. Sea bueno o sea malo el enemigo, siempre tiene que haber un enemigo. Entonces, nuestro enemigo siempre quiere poner dudas en nuestro corazón en cuanto a esto que acabo de decir, que es la firmeza que necesitamos para empezar. ¿Por qué quiere poner dudas? ¿No es cierto? Quiere poner dudas en la mente del cristiano. ¿Por qué? Por la sencilla razón que un cristiano con dudas es un cristiano que no puede tener una vida de victoria en cuanto a esta guerra. Es un cristiano, por así decirlo, a medias. Entonces, por eso es que, fíjense, sencillamente, una vez un hermano contó una historia de un chico y este chico tenía una seguridad en su corazón de que él era un hijo de Dios y no tenía ningún tipo de duda, ¿no es cierto? Por eso la respuesta que él le dio a su pastor, porque el pastor le preguntó, escúchame, ¿todavía te visita Satanás como solía hacerlo antes? Y sí, le dijo este chico, sí, todavía me visita, ¿no? Era un joven de la iglesia que se había convertido. Y todavía te sigue diciendo cosas como que vos sos un ignorante, que vos no tenés nada, como cristiano sos una persona fracasada, ¿no es cierto? Que no servís para nada y todo eso, te lo sigue diciendo. Y sí, le dice, todavía viene y me sigue diciendo.
algunas cosas de esas, que yo no soy un cristiano, que soy, sí, que no sirvo para nada, ¿no? Que no hago nada para Dios, me lo dice. ¿Y vos qué le contestás? Dice, bueno, yo le contesto que si yo soy un cristiano que no sirve para nada, que si yo soy un fracasado, que si yo soy lo que soy, a él no le interesa y yo ya no le tengo que rendir más cuentas a él, porque yo a él ya no le pertenezco. O sea que ahora el único que le tengo que rendir cuentas es a Cristo. Entonces tengo que esperar que Cristo me venga a pedir cuentas a mí de las cosas, ya no más él. Así que lo que él me diga o piense de mí no me interesa. O sea que este chico tenía una seguridad en su corazón, justamente de que él ya no le pertenecía más, que él era un hijo de Dios y que ya no tenía más nada que ver con Satanás. Esa es la seguridad que Dios quiere que tengamos para poder comenzar a servirle y a trabajar para Él, para poder comenzar esta guerra en la que todo el cristiano está involucrado. Estamos hablando de una guerra, presten atención. Si yo hago una pregunta, a ver, ¿qué me contestarían ustedes? Yo digo, esta es una guerra, como hemos visto, que se lleva a cabo ¿en dónde? Porque leímos en estos versículos que se trata de una guerra. Habla de armas, de milicia y es una guerra. Muy bien. ¿Dónde se lleva a cabo? Porque también dicen este pasaje, estos versículos, ¿dónde, en qué lugar se lleva a cabo esta guerra? Por eso es que digo que cuando tenemos que leer perdón, la palabra de Dios, tenemos que entender lo que dice, porque es Dios el que nos quiere hablar. Entonces, cuando yo digo, fíjense, es una guerra que se lleva a cabo en, ¿dónde? En nuestra mente. Es una guerra que se lleva a cabo en nuestra mente. Y uno dice, ¿cómo en la mente? ¿Por qué? ¿Dónde dice? Bueno, el versículo habla de argumentos, conocimientos y pensamientos. ¿Sí? Bueno, ahora piensen un poquito. Estas tres cosas, ¿dónde están? ¿En qué parte del cuerpo están? Únicamente están dentro de la mente. No están fuera de la mente en ninguna otra parte del cuerpo ni en ningún otro lado. Únicamente adentro de nuestra mente están los argumentos, los pensamientos y el conocimiento. Estas tres cosas están adentro de la mente. Entonces, si el versículo nos está hablando de estas tres cosas, tenemos que tratar de entender, primero, que estamos en guerra, y segundo, que la guerra se lleva a cabo en nuestra mente, en la mente del cristiano. ¿Entienden? Por eso digo, a veces tenemos que pensar y tratar de entender. Si yo a ustedes, por ejemplo, les digo café, leche y media luna, ¿en qué piensan? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo piensan todos. Entonces, cuando yo le digo pensamiento, conocimiento y argumento, tienen que tratar de entender que es adentro de nuestra mente, que es el único lugar donde ocurren esas cosas. Muy bien, seguimos. Esto quiere decir que si se lleva una guerra a cabo en nuestra mente, lo que quiere decir que nuestro enemigo construye fortalezas, ¿sí? Que es lo que habla el versículo 4, construye fortalezas en la mente del cristiano. ¿Cómo en la mente del cristiano? En la mente del cristiano. ¿Y por qué en la mente del cristiano? Entonces, Dios nos dice por qué. Porque Dios nos deja la escritura y nos da la sabiduría para poder entenderla. Entonces nos dice en la mente del cristiano, por la sencilla razón que el mismo apóstol, cuando le escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, le dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A ver si vamos entendiendo. Si nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo, Satanás en nuestra mente está en terreno enemigo.
¿Entienden por qué se lleva a cabo en la mente del cristiano esta guerra? Entonces, las fortalezas se levantan en terreno enemigo. Esa es la estrategia de guerra. A medida que uno va avanzando, va levantando una fortaleza y sigue avanzando y levanta otra fortaleza más adelante. Y sigue avanzando y de esa manera va ganando terreno hasta vencer al enemigo y dejarlo sin terreno. Y de esa manera ganar todo. Entonces, esto es una estrategia de guerra, de levantar, ir levantando fortalezas dentro del terreno enemigo. Por lo general, las guerras son por posesiones de tierra para ganar. ¿Entienden? Entonces, de esa manera, entonces a medida que uno va levantando esas fortalezas, va ganando terreno. ¿Qué es lo que hace nuestro enemigo en nuestra mente con esas fortalezas? Lo que él quiere es ir ganando y teniendo el control de todos nuestros pensamientos. Así trabaja nuestro enemigo, adentro de nuestra mente. Quiere tomar el control de todos nuestros pensamientos y de esa manera ganar la batalla. Porque todos nuestros pensamientos que tendrían que estar en obediencia a Cristo, no lo están. Porque nuestro enemigo levantó fortalezas. Entonces, levantó una fortaleza espiritual. Vamos a tratar de entender. Hay muchas palabras que a lo mejor no son sencillas, ¿no es cierto? ¿Qué es una fortaleza espiritual en nuestra mente? ¿Qué quiere decir? Para saber qué es lo que produce, cómo se forma esto. Bueno, es un estado mental lleno de desesperanza, no de esperanza, de desesperanza. Volvemos. Es un estado mental que tenemos que está lleno de desesperanza, que nos lleva a que nosotros aceptemos situaciones en nuestra mente que son contrarias a la voluntad de Dios. Eso es una fortaleza espiritual en nuestra mente. Es un estado mental lleno de desesperanza que nos lleva a aceptar situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. ¡Wow! Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Es complicado? ¿Saben que no es tan complicado? ¿Quieren que les dé un ejemplo? Le voy a dar un ejemplo. Vamos a ver. Todos sabemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a perdonar, ¿no es cierto? Y sabemos que el cristiano tiene que perdonar sí o sí, que no hay ningún tipo de arreglo con Dios en cuanto a esto de no perdonar, porque para eso Dios nos dejó un poder para que lo podamos lograr esto y obedecer. Es el poder del Espíritu Santo que tiene el verdadero cristiano. Muy bien. Entonces, Dios manda al cristiano a obedecer y a perdonar. Muy bien. Sin embargo, fíjense, hay algunos cristianos que fueron heridos, pero tan profundamente en su corazón. Hay algunos cristianos que recibieron heridas emocionales pero tan grandes, ¿no es cierto? Que han intentado perdonar, que han querido perdonar, ¿no es cierto? Y que han probado y ¿saben qué? Fracasaron, no pudieron. ¿Por qué? Porque esas heridas emocionales son tan profundas en su corazón, ¿no es cierto? Que se rindieron a decir no lo puedo perdonar. Ven a esa persona que tienen que perdonar y se les revuelve todo y quieren matarlo directamente. Pero Dios dice otra cosa en su palabra, dice que tenemos que perdonar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde Satanás levantó una fortaleza que nos dice a nosotros acá adentro que esa situación no va a cambiar, que nunca voy a poder perdonar a esa persona. ¿Quién lo dice eso?
nuestro enemigo, porque levantó una fortaleza acá, porque lo que Dios dice es otra cosa, que nosotros sí tenemos el poder para perdonarlo y de esa manera destruir esa fortaleza. Por supuesto que siempre es con la ayuda de Dios. Nosotros no podemos con nuestra fortaleza, con nuestra sabiduría, ni con ningún tipo de armamento, trabajar y ganar una batalla que se pelea acá adentro. Únicamente con la ayuda de Dios podemos ganar esa batalla. Otro ejemplo, para que entendamos que lo que es una fortaleza. Es un poco complicado, pero no es, cuando uno ve los ejemplos, no es tan difícil. Otro ejemplo. Todos sabemos cuál es la voluntad de Dios, conforme a su palabra, la voluntad de Dios con respecto al hombre y a la mujer en el matrimonio. Eso lo sabemos todos, no tenemos ninguna duda. Perfecto. Cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos dice de qué manera nosotros los maridos tenemos que amar a nuestras esposas. ¿De qué manera? Como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Que se entregó a sí mismo por eso. ¿De qué manera, por ejemplo, dice Primera Pedro, de qué manera las esposas tienen que tratar a los maridos, ¿no es cierto? Y obedecerlos, ¿de qué manera? Y pone un ejemplo, así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Imagínense, imagínense un matrimonio así, nunca en su vida, desde el primer día de casamiento hasta el último día, se llevarían mal, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que Dios nos dice en la palabra que tenemos que hacer. Ahora bien, nosotros sabemos que las cosas no son así. Y por ahí empieza un tira y afloje, ¿no es cierto? Por lo general siempre empieza por una pavada. Siempre por una pavada el problema. Y empieza cada vez más grande. Y empieza un tira y afloje y se empiezan a llevar mal, ¿no es cierto? Y pasan 2 días, pasan 3 días y siguen enojados. 4 días siguen enojados. ¿Dónde está la parte de la palabra de Dios que dice, airaos pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, enojate hoy, pero mañana que es otro día ya está, que se te pasó el enojo. No sigas con el enojo. ¿Dónde queda eso? Por un lado tenemos lo que Dios nos dice, por otro lado tenemos otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos por un lado la palabra de Dios con respecto al matrimonio, que nos tratemos con una palabra sazonada, con himnos, con cánticos espirituales, de esa manera, ¿no es cierto? Bueno, por un lado tenemos eso con respecto al matrimonio. Y por otro lado, escuchen bien, por otro lado tenemos una realidad que es totalmente opuesta a todo esto. Entonces, hay una contradicción tan grande en cuanto a lo que Dios dice en su palabra y esta triste realidad que yo estoy viviendo, es tan grande esa contradicción, ¿no es cierto? Que llegamos a aceptar en nuestra mente que esa situación no va a cambiar. ¿Qué les parece? Que esa situación no va a cambiar. Ahí se levantó una fortaleza. Entonces Satanás comienza a levantar esta fortaleza. Por un lado, la palabra de Dios. Y por otro lado, esta triste realidad que vivimos todos los días. Por eso digo que él quería ganar terreno. Él levantando esta fortaleza quiere tomar el control de nuestros pensamientos. Pero esta guerra espiritual, si ustedes leyeron bien los versículos, es para que agarremos, derribemos todas esas fortalezas y volvamos a llevar todos nuestros pensamientos otra vez a la obediencia a Cristo. Porque por eso tenemos la mente de Cristo. Cuando se logra esta división, ¿no es cierto? Que es por un lado la palabra de Dios y por otro lado esto que nosotros vivimos, lo que nuestro enemigo logra, presten atención, son 2 cosas lo que logra. En primer lugar, que nuestros pensamientos no estén en obediencia a Cristo. Para eso es esta guerra que se está librando. Nuestros pensamientos no están en obediencia a Cristo. O sea, si nosotros tenemos la mente de Cristo y lo desobedecemos, estamos perdiendo la batalla. Y en segundo lugar,
nos hace personas de doble ánimo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que tenemos dos pensamientos distintos. ¿Saben qué dice la Biblia en la carta de Santiago en cuanto a una persona que es de doble ánimo? Que es una persona que es inconstante en todos sus caminos. O sea, lo que está diciendo es que la persona no se puede creer, no se puede confiar, porque hoy dice una cosa, mañana piensa otra, pasado hace otra cosa, entonces no se le puede prestar atención a lo que dice. De eso habla. Eso es lo que Satanás logra en una persona, en un cristiano. Imagínense. Entonces, vemos que nuestra mente está dividida. Por un lado, la palabra de Dios y por otro lado, estos argumentos humanos, que son mentiras, estos argumentos, que nos quieren convencer de que esa situación no va a cambiar. Por eso tenemos que tratar de entender que es una mentira y que nosotros podemos ganar. Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, para ganar esta batalla. ¿Depende de quién? ¿De Dios depende esto? No depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó todas las armas para pelear y nos dice de qué manera hacerlo para poder ganar. Depende de nosotros, que no le obedecemos. Cuando esas fortalezas se levantan en nuestra mente, ¿saben cuál es el resultado en la vida del cristiano? Que no va a haber victoria. No va a haber victoria en nuestra vida íntima. No va a haber victoria en nuestro matrimonio. No va a haber victoria en nuestra familia. No va a haber victoria en la iglesia, ni en el ministerio, ni en ninguna área de nuestra vida va a haber victoria, porque nuestra mente está dividida. Entonces, Dios quiere que tengamos absoluta quiere decir toda la seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón de que Él nos ama, de que Él nunca se olvidó de nosotros, ni se va a olvidar de nosotros, ni de todas nuestras necesidades. De esa manera tenemos que comenzar esta batalla. ¿Saben qué le dice Pablo? ¿Saben qué le dice el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta? Escuchen bien, escuchen bien. Le dice lo siguiente, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿De qué está hablando? ¿Ventaja en dónde? En nuestra mente. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener la mente de Cristo, dice que no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, al tener la mente de Cristo, corremos, ¿no es cierto?, con ventaja sobre Satanás, porque ya sabemos de qué manera Él va a hacer las cosas, de qué manera Él va a querer contraatacar. Para eso tenemos la mente de Cristo si somos cristianos. Y de esa manera vamos a poder ganar siempre la batalla. Así que es un pasaje muy cortito, pero precioso y pero muy profundo. ¿Sí? Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje, para que podamos entender de qué manera ser una persona, un cristiano, y tener una vida de victoria, porque eso es lo que Dios quiere. Muchas veces no lo logramos por nosotros mismos. Bueno, espero que haya sido de bendición. La semana que viene nos vemos. Que el Señor los bendiga.